Hola, hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo tutorial en tu canal Crochet y Tejidos. Para el día de hoy les traigo una hermosa diadema. Es muy fácil de realizar y quiero compartirles el paso a paso. Antes de iniciar, quiero invitarte a suscribirte a mi canal, activar la campanita si aún no lo has hecho. Y vamos a iniciar con la lista de los materiales que vamos a utilizar. Bien, voy a estar utilizando estos dos tonos de macramé 2 milímetros de grosor, tijera, voy a estar utilizando un gancho de 2.5 milímetros, marcadores, una aguja lanera con punta. Voy a estar utilizando mi tijera, que nunca puede faltar en mis tutoriales, estas perlitas para decorar. Y para el día de hoy me acompaña mi querida tortuguita porta alfileres. Bien, voy a estar utilizando también una aguja de hilo normal. Ahí está. Dependiendo los tonos que vayas a utilizar, debes buscar la hebra de hilo. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con el paso a paso. Bueno, vamos a tener en cuenta para nuestra diadema, chicas, primero que todo la circunferencia de la cabeza. Yo la voy a hacer para una niña, así que la voy a hacer de 50 centímetros de largo. Si la vas a hacer para adulto, puede ser entre 55 y 57 centímetros. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar aquí con nuestro nudito deslizado. Ahí está. Y vamos a levantar un total de 9 cadenas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 más 1. Serían 10 cadenas. ¿Listo? Voy a hacer aquí 1, 2 cadenas. En el siguiente punto alto y van 2. En el siguiente punto alto y van 3. Punto alto y van 4, punto alto y van 5, punto alto van 6, 7, en el siguiente van 8, en total me deben quedar 10 puntos altos. 10 puntos altos. Para la siguiente vuelta voy a levantar 1, 2 cadenas, giro, lazada y voy a tomar el siguiente punto. Las cadenas me cuentan como un punto, así que llevo 2. Tomo la siguiente, van 3. Tomo la siguiente y serían 4 puntos altos. En el quinto voy a hacer una sacada, 2, 3 y 4 sacadas en el mismo espacio para realizar un punto puff. Paso por todas, luego paso por las 2. Una cadena y en el siguiente espacio hago lo mismo. 1, 2, 3 y 4. Cierro todo y paso por las 2. Voy al siguiente espacio y punto alto. Entonces de aquí para allá debo levantar nuevamente 4 puntos altos, uno en cada espacio. 1, 2, 3 y sobre la cadena 4. Entonces 4 puntos de este lado, en el centro puntos puff y 4 de este otro lado. Levanto 2 cadenas, voy al siguiente punto y punto alto y ahí tengo 2 puntos altos. Tomo el siguiente para 3 puntos altos, voy al siguiente y 4 puntos altos. En el espacio entre los 2 puntos puff voy a levantar un punto puff
con 4 sacadas. 4. Cierro todo excepto el último, paso por los dos. Aquí son 2 puntos, cadena, y en el mismo espacio punto puff. 4. Cierro y paso al siguiente punto y punto alto. 1, 2, 3 y sobre la cadena el cuarto. Y ya de aquí en adelante voy a repetir lo mismo. 4 puntos altos, uno sobre cada punto anterior, donde están las 2 cadenas de separación entre los 2 puntos puff, levanto nuevamente 2 puntos puff. Del otro lado hago lo mismo y así vuelta tras vuelta. Voy a repetir la última. Son 2 cadenas para levantar, voy al siguiente punto, punto alto y punto alto. Son 4. Voy al centro para un punto push de 4 sacadas. 3, 4. Paso por todas excepto el último y cierro los dos. 2 cadenas y hago lo mismo. 1, 2, 3, 4. Paso por todas y cierro las 2 que me quedan. Al siguiente punto, 1, en el siguiente van 2, en el siguiente van 3 y no olvides que el último es siempre sobre la cadenita. 4. Y así vamos a seguir trabajando hasta tener los 50 centímetros. En mi caso, si lo van a hacer más grande, pues la cantidad o el largo que necesite. Bueno, ya aquí tengo, chicas, los 50 centímetros de largo que necesito. Y aquí tengo los 50 centímetros. No la voy a cerrar, voy a cortar la hebra y la voy a dejar así. ¿Listo? Entonces ya ahí tengo los 50 centímetros. A continuación, con mi tono blanco, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una cadena del mismo largo de esta que tengo acá. Entonces, si aquí tengo 50 centímetros, de esta voy a hacer 50 centímetros y le puedo aumentar entre 4 y 5 centímetros más. ¿Listo? Porque luego vamos a trenzar y con la trenza siempre se reduce. Entonces, lo que podemos hacer es aumentar unos cuantos centímetros. Pueden ser 3, 4, hasta 5 centímetros. ¿Listo? Dependiendo lo muy ajustada que la vayas a dejar. Yo la voy a hacer unos 3, 4 centímetros más grandecitas que esta, es decir, voy a tejer 53 centímetros, 54 centímetros en cadena. Entonces, el primer paso que vamos a realizar es solo cadena. Solo cadenas. ¿Listo? Entonces, así nos vamos a ir hasta tener la cantidad de cadenas que vamos a necesitar. Una vez tengamos el largo de cadenas que necesitamos, voy a explicar qué vamos a hacer. Ya que tengamos todo el largo de la cadena, nos vamos a regresar haciendo lo siguiente. Voy a tomar lazada, me voy a ir al siguiente punto y voy a sacar. Y voy a cerrar esas 3 hebras que me quedan. Es decir, voy a hacer medios puntos altos o medio punto vareta. ¿Listo? Lazada, entro a la cadena, saco y me quedan 3, cierro las 3. Lazada, entro, saco y cierro. Lazada, entro, saco y cierro las 3. Y así es como me va a ir quedando. Así. Entonces así voy a seguir tejiendo y voy a hacer 2 tiras exactamente del mismo grande con medio punto alto o medio punto vareta. Deben ser 2 tiras iguales.
¿Listo? Entonces, una vez tenga mis 2 tiras iguales, les voy a explicar después cómo vamos a cerrar y cómo vamos a continuar. Bueno, ya yo aquí tengo, chicas, mis 2 tiras exactamente del mismo grande, del mismo largo. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer es tomar estas 2 puntas de aquí y las voy a unir con puntos bajos. Voy a unirlas de tal forma que queden así. ¿Ven? Quedan unidas aquí y así. ¿Listo? Entonces ya ahí están juntas. No una sobre otra, sino así. Una al ladito de la otra. Y aquí yo tengo, ya las he unido. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a cortar mi hebra porque ya de este lado he terminado. Ahí está. Ahora vamos a trenzarla de la siguiente manera. Esta tira que tengo de este lado la voy a pasar para acá y esta para allá. Ahora esta la voy a cruzar para abajo y esta la voy a pasar por encima. Ahora a lo contrario, esta viene por encima y esta queda por debajo. Nuevamente esta por encima y esta por debajo, sin que se nos doble, debe quedar rectecita. ¿Ven? Así. Ahora nuevamente esta por debajo y esta por arriba. Continuamos esta por arriba y esta por debajo. Y así vamos a continuar hasta haberla trenzado toda y que nos vaya quedando rectecita, que no se nos doble. Paso esta hacia abajo y esta hacia arriba. Nuevamente esta hacia allá y esta hacia acá. Nuevamente esta hacia allá y esta hacia arriba. ¿Ven? Pasamos esta por encima y la otra queda por debajo. Y así vamos a seguir hasta terminarla, haberla trenzado toda. Una vez lleguemos al final, que ya hayamos trenzado todo, pues les explico cómo vamos a cerrarla. Que de hecho la vamos a cerrar exactamente igual como cerramos la otra esquina. ¿Ven? Entonces ya aquí he llegado al final y es aquí donde voy a cerrar. Voy a acercarlo un poquito más y aquí vamos a cerrar con hebra blanca. Vamos a hacer un nudito deslizado y vamos a entrar en el primer punto. ¿Ven? Tomamos el siguiente punto y hacemos punto bajo. Y vamos a tomar un tercer punto para punto bajo. Igual hacemos en el otro. Tomamos ese primer punto, lo buscamos y hacemos punto bajo. Tomamos el siguiente y punto bajo. Y voy a abrir espacio en un tercero para hacer el tercer punto bajo. Ahí. ¿Ven? Giramos y vamos a repetir nuevamente puntos bajos. Levanto una cadena y tomo el siguiente punto. Puntos bajos. Y abrimos aquí para que no nos quede tan angosto. Y ahí está. Entonces aquí organizamos nuestra trenza.
Recuerden que la tira no puede quedar doblada, tiene que quedar rectecita. Listo, ya vamos a ir organizando. Una vez trenzada, chicas, cerramos arriba, como les expliqué, cortamos hebra. Entonces, ya que tenemos nuestra trenza, vamos a iniciar a colocarla o armar nuestra diadema. ¿Listo? Entonces vamos aquí. Principalmente, vamos a usar un marcador y vamos a partir nuestra diadema en dos. Vamos a marcar el centro, que sería aquí. Voy a colocar un marcador para saber cuál es la mitad. Ahí está. Entonces voy a empezar a coser aquí. Solo voy a colocar la mitad de la trenza sobre la parte amarilla, la mitad, y esa es la que voy a coser. Voy a coser aquí así. ¿Listo? Solo montando la mitad, y voy a coser hasta llegar al centro, que sería aquí. Una vez llegue ahí les explico qué vamos a hacer. ¿Listo? Debe irnos quedando así. Entonces, con nuestra hebra de hilo tomamos nuestra aguja y vamos a iniciar a montarla desde aquí. Así. Y vamos a ir empezando a coser, pues el hilo delgado no se nota en este hilo crochet. ¿Ven? Así. Entonces así nos vamos a ir hasta donde les dije que sería la mitad de nuestra diadema. No ajustando mucho porque luego no nos va a dar para que nuestra diadema estire. Y así vamos a continuar hasta llegar al centro. Debe ir quedando así. Bueno, una vez lleguemos aquí al centro, chicas, ya aquí he llegado al centro, miren, vamos a hacer lo siguiente. Es como si la fuéramos a subir por encima para bordear del otro lado. ¿Listo? Pero lo vamos a hacer a lo contrario. La vamos a pasar por la parte de abajo. ¿Ven? Así. Y aquí continuamos de este otro lado cosiendo nuestra trenza. Y es así como debe irnos quedando. Recuerden que solo vamos a ir montando la mitad de la trenza. Así. Entonces retiro el marcador aquí y continuamos cosiendo de este lado. ¿Ven? La única diferencia es que pasamos la trenza por debajo. Así. Entonces yo me voy a ir a la parte de atrás y voy a coser la trenza aquí. ¿Ven? Aquí está. Y me va a quedar recta aquí. Organizamos bien, que no nos vayan a quedar. Y voy a coser aquí. Esto con el fin de que después no se me vaya a mover. Hay quienes la pegan con silicona caliente, pero a mí me gusta más coserla, pues me va a quedar mucho más segura. ¿Ven? Hasta llegar al otro lado, donde volteo, y voy a continuar de aquí en adelante realizando lo mismo que hice de este otro lado, montando la mitad de la trenza sobre la base.
Entonces aquí. Y vamos a continuar de aquí en adelante. Hasta terminar. Bueno, chicas, es así como me debe quedar, miren. Ahora, las perlitas las voy a ir colocando aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y las voy a coser allí con la hebra de hilo. O si las quieren pegar, pues también pueden hacerlo y les va a quedar también muy bonita. Entonces yo voy a continuar a coser mis perlitas y luego les explico cómo vamos a cerrar nuestra diadema. Bueno, ahora con mi aguja lanera, chicas, voy a entrar aquí al primer punto y vamos a empezar a ir cerrando solo tomando la hebra de la parte de adentro. Así. Solo voy a tomar la hebra de adentro, de un lado y del otro. Así, una a una. Todos los puntos deben coincidirnos, pues hicimos la misma cantidad de puntos en las dos partes. Así vamos a continuar hasta haberla terminado toda. Y este paso es muy sencillo de realizar, pues solamente es unir las dos partes, como les digo, tomando solo la hebra de adentro. Así. Es así, chicas, como debe quedarnos por detrás y así queda por delante. Entonces esto ha sido todo por hoy, chicas. Espero que esta diadema sea de su agrado, que la puedan realizar. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios y nos vemos en un próximo tutorial.